Bienvenidos a Ruta ADN 40. Una encuesta de Parametría reveló que 3 de cada 10 habitantes de la Ciudad de México enfrentan frecuentemente problemas de abasto de agua en la colonia donde viven. 48% respondió que rara vez tiene complicaciones con el suministro y solamente 26% dijo que nunca ha tenido dificultades con el líquido vital. En cualquier caso, el pasado corte de agua por reparaciones al sistema Cutzamala, que afectó a 13 alcaldías y 13 municipios del Estado de México, puso sobre la mesa la urgencia de que se ejerzan políticas públicas más contundentes y de que se incremente el presupuesto para el sistema de aguas, entre otras medidas. Para hablar de este tema hoy nos acompaña la diputada por Morena, Guadalupe Aguilar Solache, presidenta de la Comisión Gestión Integral del Agua del Congreso de la Ciudad de México, y el diputado del PAN, Damián Bonreric, integrante de dicha comisión. Acompáñanos. Bueno, pues de acuerdo con el Foro Económico Mundial, precisamente el agua tiene dos problemas sustanciales. Uno es la demanda, que es mayor que lo que hay para suministrar, y la escasez de agua. Y por otra parte, cuando es difícil extraerla. Pero la Ciudad de México está en el primer supuesto que marca el Foro Económico. Guadalupe, ¿de qué tamaño es la demanda y de qué tamaño es el problema? Tenemos un problema gravísimo ya en la Ciudad de México, que si no cuidamos el agua, si no tenemos acciones concretas en los próximos años, en 30 años nosotros nos quedamos sin agua. Así de grande. Así de grande. Y es un tema de sobrevivencia básica, Cristian. ¿Cuál es la posición del Partido de Acción Nacional en un tema que es de vida o de muerte, así como bien nos dice la verdad es un la diputada? La verdad es que es un tema para todos los capitalinos. La verdad es que hay una gran coincidencia, estamos haciendo un buen trabajo en el Congreso de la Ciudad con todas las fuerzas políticas. Y obviamente, pues estamos hablando de 9 millones de capitalinos y en la zona conurbada 20 millones. Es decir, hay una gran sobreexplotación de los mantos freáticos, de los mantos acuíferos. Es decir, del 70% que se extrae del agua, solamente se reinyecta el 30%. Es decir, del 100%, solamente se reinyecta el 30%. Y eso genera hundimientos irreversibles en la ciudad. Estamos captando aproximadamente el 9% del agua pluvial, que es nada. Necesitamos tener infraestructura, tecnología que pueda captar el agua pluvial, que no se desperdicie y no se vaya al drenaje. Tenemos que tener más plantas de tratamiento de aguas residuales para que se puedan reutilizar. Estamos perdiendo 41 o 42% del agua en fugas, solamente en fugas. Sí. Debemos de darle al gobierno, al próximo gobierno, a la doctora Claudia Sheinbaum, los recursos necesarios. Ya ella anunció que va a invertir más de 7,000 millones de pesos que se requieren. 25,000 millones de pesos al año. Pues sí, es un presupuesto, diputada, inédito, es un presupuesto histórico. Histórico. De hecho, nosotros, parte importante de esta comisión es obviamente pues que ya estamos avanzando, que estamos trabajando, que hemos estado platicando tanto con el anterior, con el que todavía está nuestro Ramón Aguirre, ingeniero Ramón Aguirre, en sistema de aguas, y obviamente pues hemos hecho análisis y etcétera, también ya con el doctor Rafael Carmona, que próximamente... ¿Ya se encontraron con él? Vamos a tener reunión con toda la comisión. Es importante que nosotros podamos tener una coordinación de manera directa, muy clara, porque aquí ya no son intereses partidarios, sino aquí el asunto es que todos somos ciudadanos, todos podemos quedarnos sin agua, como en este corte que hubo. Efectivamente, lo que dice el diputado Cristian, pues es que tenemos que invertir mucho dinero en infraestructura para que pues se reparen fugas, para que tengamos potabilizadoras nuevas. Tenemos que hacer efectivo lo que acabamos de aprobar en la comisión, el tema de captación de agua pluvial en lugares como mercados públicos, unidades habitacionales. Es muy importante porque se tiene muchísimo que
captar por ahí para que se recarguen los mantos acuíferos, para que se eviten inundaciones y también para que se pueda dar ciertos usos a esas aguas que se capten. Ahí nosotros tenemos planteadas durante el sexenio con la doctora cerca de 100,000 acciones que se deben realizar con un costo de aproximadamente 1,000 millones de pesos y se deben realizar sobre todo lugares altos donde no llega el agua potable, porque ese es quizá uno de los temas más importantes. La gente de menos recursos, que tiene menos agua, acaba pagando mucho más dinero que la gente con mayores recursos económicos, ¿cierto? Los invito a ver esta nota y volvemos rápidamente con ustedes. La Ciudad de México recibe actualmente un caudal de 32 metros cúbicos por segundo y tan solo por las fugas se pierde la mitad, un aproximado de 15 metros cúbicos por segundo. Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno electa, ha dicho que hasta ahora ha fracasado el plan de reparar las fugas y que si bien se atenderán, se requiere un plan hídrico integral que implica mayor modernización, mejorar la distribución del agua y no explotar más mantos acuíferos, sino inyectarla al subsuelo a través de pozos de absorción que aprovechen el agua residual y la de lluvias que se pierde en el drenaje de una ciudad asfaltada y de pocas áreas verdes. Para resolver el problema, el gobierno electo ha hablado de la participación de expertos de la UNAM, así como del sector privado, sin que esto implique ninguna privatización. El plan de la doctora Sheinbaum suena ambicioso, es en parte, solo lo enumeramos, pero lo han complementado muy bien la diputada y el diputado. Habrá disposición de las fuerzas políticas, por un lado, Cristian, pero sobre todo, ella habla también, y eso tú lo sabes muy bien porque tú fuiste, en el pasado se decía jefe delegacional de Benito Juárez, que se va a hacer un estudio por zonas para saber cómo se distribuye y que no todo se va a centrar en la reparación de fugas como se ha venido haciendo hasta ahora. Así es, se tiene que hacer, digamos, un diagnóstico general del problema del agua en la ciudad. Sin duda, en muchas zonas no llega el agua, en otras es por tandeo, en otras de mala calidad. Por ejemplo, en la delegación Benito Juárez no es que falte el líquido como tal. Lo que pasa es que la red hidráulica es muy vieja, lleva más de 60 años. Entonces, por la presión del agua, rompe la tubería. No hay suficiente presión. Acuérdense que antes, en los edificios o casas más viejas, no había cisterna. Era tal la presión tan fuerte que llegaba directamente a los tinacos. Ahora tenemos que cambiar, renovar la red hidráulica, invertir fuertemente en modernizarla como tal. También es lo que estamos trabajando en la Comisión del Agua en el Congreso de la Ciudad para modernizar y actualizar el marco jurídico. Pongo un ejemplo. Sistemas de Agua es el único organismo en el país que no se ha descentralizado. Necesitamos darle facultades, autonomía financiera y de gestión. ¿Y va a ser así ahora, diputada? Vamos a analizarlo todavía. Ajá. Exactamente, no creo que sea eso el tema, aunque sí nos ha planteado que en ningún país se tiene, que no haya esa autonomía y etcétera. Pero creo que yo ahorita haría mal si adelanto esa parte. Creo que se tiene que analizar, pero lo que siempre vamos a hacer es que la ciudadanía es la que termine, digamos, pues no afectada, que más bien... Tú justamente hablabas hace un rato de Iztapalapa, que vivió escenas terribles cuando el sismo, incluso golpes por el agua, hubo golpes. Hay lugares donde 10 días, 12 días no se tiene agua y precisamente, como decía el diputado Cristian, son zonas de tandeo y entonces, bueno, se termina ahí lucrando políticamente a veces. Entonces es todo un tema, luego lo pagas también doble porque tal vez tienes una tarifa fija cuando es una zona de tandeo, pero a la vez, pues si te pide el de la pipa, tú por la urgencia necesitas agua, vas a pagar, y vas, ¿no? Y le das, aunque sea como que la propia... Entonces es todo un tema que pues tenemos que poner en orden
desde el Congreso también, y obviamente trabajar con las alcaldías, ¿no? Esta inversión de la que hablan, ¿será inversión privada? ¿Será inversión no solamente de gobierno, también habrá inversión privada en algún punto para resolver el problema del agua? Y el rol de la ciudadanía, ¿a quién le corresponde? Sí. Quisiera que me dijeran eso. Ese recurso público, todavía no, la ley no permite como tal que pueda haber participación de recursos privados. Pero la doctora Sheinbaum me había hablado de que iban, por ejemplo, a crear algunas brigadas y se capacitarían a través de alguna fundación o algo así. Eso sí. ¿Sí? ¿Eso sí? Sí, se puede. La participación de organizaciones civiles y de la ciudadanía. Se tiene que hacer una campaña muy importante en términos de la concientización del uso del agua. Es decir, hay estudios que marcan que el consumo, digamos, per cápita como tal de cada ciudadano es de la más alta en América Latina, en México, y la Ciudad de México es de la más alta en el país. Entonces, también no hay mucha participación, no hay mucha conciencia del ciudadano. Es decir, la fuga, el consumo que hay. También tenemos que revisar el tema de las tarifas, porque luego suele ser muy injusta. Es decir, en algunas colonias que es muy caro, pero en otras pueden decir que tienen una alberca o consumo industrial. Entonces, debe de pagar quien consume más. Pero también, cuando hablaba yo de la descentralización, es decir, todos los recursos que pagamos por derechos y consumo de agua se tienen que ir el 100% a sistemas de agua. Es decir, la recaudación se tiene que ir el 100% a modernizar la red hidráulica, porque lo que hoy pasa es que el 60% de esos recursos, de lo que pagamos todos por el agua, se van a otros proyectos. ¿Se acuerdan como aquella campaña que era lo que es del agua al agua? Todo se tiene que ir para modernizar la red hidráulica y las fugas. ¿Eso va a cambiar en ese sentido, diputada? Vamos a pelear porque cambie. Y esta comisión que estamos, realmente vamos por lo mismo. Aunque ustedes sean mayoría en Morena, ¿sientes que hay buen ambiente de participación con los otros partidos? En la comisión especialmente que tú presides del agua, en la gestión integral del agua, creo que podemos avanzar muy bien. Y yo creo que podemos plantear ahí muchas situaciones que nos beneficien. Estaba comentando el diputado. Efectivamente, también debemos de hacer una concientización con el ciudadano. Y obviamente, desde esta comisión vamos a trabajar durísimo juntos para que... Y si no cumplen, diputada, multas al ciudadano que la desperdicie. Debe ser. Porque debe ser. En teoría hay, pero no se aplican. ¿Cómo se va a manejar? Pues tenemos que buscar ser más duros en esa situación. A la gente no le gusta esa palabra. O no nos gusta decir que vamos a endurecer ciertas leyes o ciertos reglamentos para que no hagas o sí hagas. No, yo creo que sí tenemos que ser en ciertas temas como en que paguen multas por desperdiciar agua o debe ser. El tema es muy amplio, la verdad es que es un tema prioritario, como hemos dicho, y es un tema, ya lo dijeron en el origen, vital para esta ciudad. Es uno de los ejes rectores de la nueva jefa de gobierno y de la jefa de gobierno electa. Y bueno, agradecemos mucho que estén en una primera aproximación de este tema que sin duda ha tenido la atención de todo el Congreso, ¿cierto? Los vamos a invitar a una segunda cuando avancen estas cosas, estas 100 acciones que nos han venido a apenas esbozar. 100,000. 100,000 acciones. De captación de agua. De captación pluvial. Y aparte las administrativas y las jurídicas y las multas y lo que sea. Fundamental. Y las 100,000 son en los 6 años. Sí, claro, ¿no? claro. Y obviamente pues tenemos que aportar ahí con el presupuesto en el Congreso y creo que vamos a lograrlo. Van a lograrlo. Así es. Muchísimas gracias, diputada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputado. Gracias a usted por acompañarnos.